Jóvenes, buenos días. A ver, ya creo que estamos todos, la mayoría, jóvenes, buenos días. En primer lugar, con las disculpas del caso del día lunes. eh, bueno, con esta situación de la cuarentena, jóvenes, por mi localidad no ha habido corriente, no ha habido fluido eléctrico el día sábado domingo. No he tenido ni celular, nada, porque estaba descargado. En esta razón, el día lunes, a partir más o menos de las 4 a 5, recién me han restablecido la corriente. Bien, entonces con la disculpa del caso del día lunes, vamos a dar inicio a la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien. En esta parte vamos a hacer un poco de prácticas de lo que hemos estado viendo de Gibbs y relaciones de Maxwell, ¿no? Bien, Gibbs, Helmont y Maxwell, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, entonces, a ver, un ratito aquí dice Suárez Bernabé Alexandra. Profesor, buenos días, me permite acceder a su clase, mi compañera Eladio no puede hacerlo de su correo porque tiene problemas con su... Ah, ya. Sí, no hay problema, señorita Alexandra. ¿Ya? Ya, de igual manera, las clases están siendo grabadas para toda aquella persona que no, que ustedes y aparte de ustedes que deseen verlo, ¿no? Bien, entonces, a manera de ejercicios, aparte de lo que les dejé, ¿no? Vamos a resolver algunos. Este primer ejercicio creo que ya se resolvió, ¿no? A ver, encuentra el valor de la variación de U con respecto a B a temperatura constante, ¿no? Este es bastante sencillo y aquí está su resolución, ¿no? Entonces U es una función por la primera ley, ¿no? La variación de U es Q más trabajo, Q es T diferencial de S, trabajo de expansión es menos P diferencial de B. Traten de no memorizar fórmulas, sino de raciocinar, porque aquí entra bastante matemáticas y bueno, los que tienen una memoria amplia tal vez puedan memorizar fórmulas, ¿no? Pero podríamos sacarlo así por raciocinio, ¿no? Primera ley. Ya. A continuación simplemente derivamos o dividimos entre el diferencial de B, ¿no? Entonces acá en el primer término entre diferencial de B, T diferencial de C, entre diferencial de B, aquí diferencial de B se van, queda esta expresión, ¿no? Bien, entonces en este caso tendríamos esta ecuación que se está repitiendo, pero este de acá no es fácil calcular la variación de S con respecto a B, ¿no? Entonces nos fijamos en las relaciones de Maxwell, que tenemos cuatro relaciones de Maxwell, y vemos de que esta variación de S con respecto a B a T constante es igual a la variación de P con respecto a T a volumen constante. Reemplazamos y tendríamos esta relación, ¿no? Entonces sería la respuesta a esta variación de U con respecto a B a T constante. ¿Ya? Estas variables sí son factibles de medirse, ¿no? Temperatura y de presión y temperatura. Bien, creo que ahí no hay problema en esta primera, ¿no? No hay mayor problema. Bien, entonces pasemos a la segunda. Utilizando la ecuación encontrada en la vista anterior, calcule su valor, ¿ya? Para un gas que sea de Van der Waals, ¿ya? Recordando la ecuación de Van der Waals, es una ecuación que trata de gases no ideales, está corrigiendo a la ecuación de la ideal de PV es igual a nRT, donde N va a ser, si N fuera 1 sería el volumen molar, el volumen con rayita arriba, P por B es igual a RT, pero P está corregido, B está corregido, tenemos la ecuación de Van der Waals, ¿no?
Bien, entonces me están diciendo la ecuación anterior, pero aplíquelo a un gas de Van der Waals. Esta es la ecuación de Van der Waals, entonces aquí despejamos P, ¿no? Que sería esto que está acá. RT, esto pasa acá a dividir. Bueno, acá tenemos la ecuación de despejada de la presión para Van der Waals, ¿no? En la ecuación anterior, que estamos refiriéndonos, tenemos que encontrar este valor, pero aplicando Van der Waals, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces aquí es cuánto valdría este coeficiente en la ecuación anterior. ¿Cuánto vale eso? Bien, entonces aquí nosotros tenemos la ecuación de Van der Waals y hacemos esto que está acá, o sea, derivamos P con respecto a T, a volumen constante, ¿no? Con respecto a T, este es una constante y queda solamente R entre volumen molar menos la constante B, ¿no? Este sería el valor de P. Reemplazamos en la ecuación 1, que era la ecuación anterior, ¿no? Entonces nos va a dar, a ver, la ecuación anterior, que era esta, la ecuación 1, T con respecto a B, ¿no? T con respecto a T. Reemplazando, vamos a tener entonces esta ecuación que está acá. ¿Ya? Muy bien. Pero aquí el caso es P. P lo tenemos acá en la ecuación anterior. ¿Ya? P. Reemplazando P, el valor de acá, podemos simplificar y entonces nos estaría quedando simplemente este valor. ¿Ya? Este se van y ejecutado nos está quedando que la variación va a ser A B al cuadrado. ¿Ya? Bien. Un segundo ejercicio. ¿Hay problemas con el anterior? Ah, no escucha. No. A ver, perdón. No se le oye, profe. Ay, a ver. Profesor, sí se le escucha, disculpe, buenos días. Creo que son mis compañeros que tienen problemas con el audio. Ay. Sí, hay unos compañeros que sí están escuchando, otros que no. Yo sí oigo, dice Macedo. A ver, traten de arreglar su audio. De repente no le han dado el clic en los audios. A ver, un momentito, a ver, no dice si se escucha, si era mi audio, ya se escucha, ¿cómo se cambia eso del audio? A ver, en la pantallita aparece en la parte del medio, en la parte inferior, un rectángulo, ¿no? Donde está pues las tres opciones, ¿no? Ahí está desactivar audio, salir de llamada y desactivar la cámara web que no tenemos. De repente por ahí está el problema de los que no tienen audio. Ya, eso ya sí oigo, sí se escucha perfecto, podría utilizar audífono. Ya, ahora sí ya estamos, ya. Entonces, bueno, rapidito nomás, este es el primer ejercicio, este ejercicio ya está resuelto de la clase anterior, la variación de U con respecto a B, partimos de la primera ley, esta es la primera ley, ¿no? U es igual a Q menos más trabajo, Q es igual a esto por la entropía y esto es trabajo de expansión, ¿no? Menos P diferencial de B, aquí estamos dividiendo entre B, ¿no? Y aquí también se va este diferencial de B, este queda aquí así, y entonces vamos a tener que solamente aquí le estoy poniendo el paréntesis y estoy variando con respecto a T constante, pero esta que está acá es una relación de Maxwell, ¿no? Es una de las 4 relaciones de Maxwell, son equivalentes y reemplazamos su equivalente aquí en esta y me está quedando esta ecuación, que sería la primera ecuación. ¿Ya? Bien. Ya. Seguimos. Ahora, el otro ejercicio era, utilizando la ecuación anteriormente encontrada, en la vista anterior, calcule el valor para
un gas de Van der Waals. Ya, les decía entonces de que, bueno, si es de Van der Waals es una ecuación que es para gases no ideales, PV es igual a RT, donde P está corregida y B está corregida, y N ha desaparecido porque N va a ser 1 y esto está pasando acá a volúmenes molares, ¿no? Esto ya lo conocen ustedes. Esta es la ecuación de Van der Waals. De aquí estamos despejando P, simplemente álgebra, ¿ya? Despejamos P. A ver, a ver. A ver qué me dicen, a ver, podría, si no encuentran, ya, si se escucha, ya, acá, la señorita Rocío Maribel dice, esos ejercicios no son los que dejó en el Facebook, sí, efectivamente no son, ya, sino que estos son adicionales, ya, sin embargo, los ejercicios que les he dejado, a ver, vamos a dar una idea también de resolución, ya. Estos son unos ejercicios adicionales, ¿ya? Ya tomó lista, ¿no? La presentación de ustedes queda grabada. Ya, claro. Kenny dice, lo de la práctica, esos son para nosotros, claro. Sin embargo, lo vamos a tocar así a grandes rasgos los ejercicios, porque ya habíamos quedado que de por ahí van a venir el examen, pues, ¿no? El examen, ¿ya? Pero sin embargo le voy a dar una manito en eso de la resolución. Bien, ya, entonces ya sabemos, Van der Waals despejado en P, en la ecuación anterior, este es el problema, ¿no? Entonces aquí tendríamos que derivar P con respecto a T, para eso tendríamos que tener P de Van der Waals, esta es la ecuación de Van der Waals, la derivada de P con respecto a T a volumen constante, ¿no? Nada tiene que ver con T, esto de acá es constante, 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 que está constante, la derivada, ¿no? Ya, ahí tendríamos entonces hasta este momento la variación de P con respecto a la temperatura en un proceso a volumen constante. R entre el volumen molar menos B, que es una constante específica para cada gas, ¿no? Ya. Entonces ahora, reemplazando este valor en la ecuación 1, tendríamos reemplazando este valor en la ecuación 1, este valor está en el paréntesis, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es menos P, pero este P es que está saliendo de este señor Van der Waals, que está acá, ¿no? Está acá, ¿ya? Entonces estoy reemplazando, menos P sería menos RT, menos más sería A, volumen molar al cuadrado. Simplifican, simplifican y me está quedando entonces esta variación, ¿ya? Me está quedando esta variación. Bien, veamos este otro ejercicio. A ver, ¿cuándo tomó lista? Ay, no, este es Cristian Willy dice cuándo tomó lista. Es automática la asistencia, queda grabada. ¿Ya? Queda grabada la asistencia. Bien, un segundo ejercicio o problema. Dice, un mol de nitrógeno, gas, se expande isotérmicamente de un volumen molar, ¿no? 30 litros por mol hasta 90 litros por mol. Considerándolo como un gas de Van der Waals, con esta constante A, ¿cuánto vale la variación de U, de la energía interna? ¿No? Bien, entonces, esto de acá, incremento de U, diferencial de U, definición que ya le hemos visto, primera ley, ¿no? Isotérmicamente, ¿no? Entonces hay variaciones de volúmenes, proceso a T constante. ¿De acuerdo? Ya, esto ya está visto, que ha salido esto, ¿no? Entonces, despejando diferencial de U, tendríamos esto que, ¿no? Esto pasaría aquí a multiplicar, tendríamos esto. Integrando desde
U el estado 1 hasta U estado 2, y el otro que sería en función de B, desde B sub 1 hasta B sub 2 molares, ¿no? Bien, lo único que habría que integrar sería esto, este es constante, la diferencial de B sobre B, queda esto que está acá, este paréntesis, A es una constante, ahí están las unidades, le estoy poniendo, y la diferencia de volúmenes molares, que son datos, ¿no? Que es desde, caramba, aquí es desde 30, yo le he puesto acá 30, 80, ¿qué pasa? Me he equivocado. Bueno, esta es la forma de resolver. Ya acá estamos reemplazando los valores. Ya de repente a la hora de escribirlo, porque primero lo resuelvo para pasar a limpio, ¿no? Y de repente por ahí he tenido un lapsus, ¿ya? Pero esta es la diferencia de volúmenes molares que están acá, ¿no? De 30 y 90, 30 y 90, o sería 20 y 80 de repente. ¿Ya? Ustedes lo pueden verificar, solamente calculadora, aplicación, y me estaría saliendo esto, ¿ya? Acá las unidades, cuadrado, con uno se va a litros, ATM, mol, y mol me queda abajo. ¿Conforme? Listo. Si no hay preguntas, podríamos avanzar. El ejercicio está paso a paso ahí, sino que aquí ha habido, parece un lapsus, debería ser 30 menos 90, ¿no? 1 sobre 30 menos 1 sobre 90. Muy bien. Avancemos con otro ejercicio. Tercero, encuentra el valor de la variación de la entropía con respecto al volumen en un proceso isotérmico. También para un gas de Van der Waals. Oiga, podría ser también, en lugar de Van der Waals, podría ser con los coeficientes termodinámicos alfa beta, ¿no? Como una aclaración, alfa ya es 1 sobre B, la variación de B sobre la temperatura, presión constante, ¿no? Y beta es la compresibilidad, ¿no? Ahora, algunos libros, ese segundo término de compresibilidad lo simbolizan con la letra beta, otro con la letra K, ¿no? Entonces, beta o K es compresibilidad, ¿ya? Beta o K es compresibilidad. Bien. Eso era a propósito de decirle, a propósito de este gas de Van der Waals, pero podría ser un gas que obedece a las ecuaciones termodinámicas alfa y beta, ¿no? O otro tipo de gas no ideal. En este caso estamos tomando el gas no ideal de Van der Waals, ¿ya? Bien, entonces estamos acá diciendo solución, ecuación donde esté S y B, donde esté S y B. Allá, la definición de U, primera ley, ¿no? Entre B, me queda esto que está acá, al igual que en antes, ¿no? Entonces me está pidiendo este coeficiente es el que está acá, despejo, y me estaría quedando, de esta misma ecuación despejada, me queda esto. ¿Ya? Ahí no hay problema. Es un despeje de fórmulas. ¿Ya? Es la variación más P y dividido entre todo entre T, ¿no? Todo el paréntesis entre T. Bien, aquí simplemente estoy levantando el paréntesis que multiplica, y que multiplica P sobre T, estamos acá. Pero de acá ya lo conozco, estamos aquí, ya lo hemos conocido, ¿no? Este coeficiente, estoy reemplazándolo por su valor, a T constante, y como me dice Van der Waals, nuevamente la ecuación de Van der Waals, estaría reemplazando el valor de P dividido entre T, ¿no? Y aquí entre T, ¿no? Todo esto entre T. Aquí se va T y aquí queda sobre T, que estaría aquí, con los mismos signos, ¿no? Con signo más, entonces más, menos aquí. ¿Cierto? Entonces aquí simplemente ya estamos, con esto se van términos semejantes y me queda esto, ¿no? Sería la respuesta, ¿ya? Entonces sería la variación de S con respecto al volumen en un proceso isotérmico sería igual a la constante R
que tiene diferentes unidades, este volumen molar menos esta constante. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? Creo que no hay ninguna. A ver. Ya. Sí, todo está bien. Ya, listo. Listo, jóvenes. Ya, pasemos a otra vista. Ya. Ahora, encuentre una expresión, dice, para la variación de la entropía. Recordemos de que todito estamos todavía en sistemas cerrados. ¿Ah? Ya estamos en sistemas cerrados. Ya, sistemas cerrados no ingresa ni sale masa. Sí puede haber variación de energía, sea trabajo, sea calor, energía en tránsito, pero masa no. ¿Ya? Bien, entonces, otro ejercicio. Encuentre una expresión para la variación de la entropía S en una expansión isotérmica de un mol de gas, también de Van der Waals, desde un volumen 1 hasta un volumen 2, en forma genérica. Ya utilizando la última expresión que habíamos visto, ¿no? Acá lo que estamos queriendo ya entrar a un proceso, ¿no? Simplemente despejando el numerador, me quedaría esto, ¿no? Diferencial de B, ahí. Y habría que integrar considerando que R es una constante, ¿no? Y tendríamos que diferencial de B con respecto a B, ¿no? Esta es constante, solamente estas son las dos variables, ¿no? Y me estaría saliendo el log, ¿no? Desde un volumen inicial hasta un volumen final, reemplazando tendríamos esta ecuación, ¿ya? Entonces, en una expansión isotérmica, en un sistema cerrado, ¿no? Tendríamos la variación de la entropía. ¿Ya? ¿Conforme? Bien. A ver. Acá nos vamos a ver un ratito. Como estos son ejercicios, Nenantes me estaban preguntando por los ejercicios que quedó como una ayuda, ¿ya? Como una ayuda, ¿ya? Más que todo para la primera parte, porque la segunda parte ya son aplicaciones de las fórmulas más que todo en integraciones. Caso específico, el tercer ejercicio simplemente es encontrar la fórmula y aplicar los límites, pues, ¿no? Los límites y resolver la integral, ¿no? A ver, entonces, si es que tuviesen ustedes en mano los problemas que se les propuso, si es que tuviesen en mano, revísenlos a ver, revísenlos si tienen en mano. Lo tienen en mano, a ver qué me dicen. Allá. ¿Desea ingresar? No hay problema. No hay problema. Ya, listo. Ya, la vista anterior de los problemas, no sé si lo tienen los problemas para poder guiarnos o enfoco la clase anterior. A ver, si no enfoco la clase anterior más o menos para... A ver, un momentito. La clase anterior, quiero ver los problemas. Pues quiero enfocar. Se puede. Ahí. Ya. Entonces, a ver, si paso a la vista anterior estaría cortando esta secuencia y nos perderíamos. Si es que no tienen, yo espero poder ser un poquito comprensible en la explicación. A ver, los problemas propuestos habían tres números romanos, uno romano, dos romanos y tres romanos. En el primer romano era para encontrar los valores de los coeficientes termodinámicos.
Eh, en este primer romano, en unos romanos, habían tres ejercicios en forma de números arábigos. Bien, el primer número arábigo, por ejemplo, era encontrar la variación de S con respecto a B en un proceso de energía interna constante. ¿Ya? A ver, si tienen un lapicito, lo apuntan, yo les voy a explicar y les voy a poner, les voy a decir la respuesta. Pero el procedimiento ustedes lo tienen que hacer. ¿Ya? Entonces el ejercicio 1 Romanos 1 arábigo, que era la variación de S con respecto a B manteniendo U constante, ¿ya? Si tienen un papel ahí lo apuntan, ese era el primer ejercicio. Entonces, si nos ponemos a analizar ese primer ejercicio, este coeficiente termodinámico S con respecto a B a U constante, tal vez lo podríamos buscar en las relaciones de Maxwell, que son 4, pero vemos que no está, no existe en la relación de Maxwell. Bien, entonces habría que buscar otra ruta. Ahora, vamos a anotar, me están escuchando, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan, por favor? Confírmeme si están escuchando o estaría de repente... Sí, profesor. Sí, Ya, profesor, se escucha. ya, ok, listo. Ya, entonces decía que este coeficiente termodinámico no existe en la relación de Maxwell. Entonces hay que buscarle otra ruta. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente está a U constante. Si U es constante, entonces el diferencial de U es 0. Ya. Entonces, si es 0, podríamos escribir la ecuación del diferencial de U en base a la primera ley e igualarlo a 0. Igualándolo a 0, tendríamos la relación entonces entre T diferencial de S, que sería igual a P diferencial de U, y por ese lado ya podemos despejar y encontrar la respuesta. ¿Ya? La respuesta es P sobre T. Ya está. Ahí acabamos. ¿De acuerdo? Espero que me hayan seguido la secuencia que les he tratado de explicarles. ¿Ya? Ok. En el segundo ejercicio arábigo, 2. Del 1 Romanos 2 arábigos. El ejercicio era encuentre el valor del coeficiente termodinámico, la variación de la presión respecto a la temperatura para un proceso a entropía constante. Ya. Nuevamente, lo primero, busco entre las relaciones de Maxwell, entre las 4 relaciones de Maxwell. ¿Existe o no existe esta relación? No existe. Listo. Entonces, al igual que en el comienzo, entonces, a ver, P con T, ahí puedo partir por S, que es constante. Si S es constante, el diferencial es constante. Muy bien. Ya tengo ahí un dato. Ahora, el otro. En este caso, las variables son T y P. ¿Está bien? T y P, porque en el paréntesis me dice la variación de P con respecto a T. Las variables P y T. Bien, entonces si las variables de S serían T y P, entonces puedo encontrar la derivada total de S con respecto a T y con respecto a P. Y como ese diferencial he dicho que es igual a 0, y ya por ahí encontraría una relación de S, de S, de S de S que está en función de T y de S que está en función de P. Ya, hasta ahí vamos. Ahora, la otra situación sería que habiendo encontrado eso, ahora me he formulado dos coeficientes termodinámicos de S con respecto a T y de S con respecto a P. ¿Ya? Pero S con respecto a T no es una
me busco en Maxwell, relaciones de Maxwell, tampoco existe. Bien, entonces hay que resolver esa diferencial de S con respecto a T, manteniendo P constante. Entonces, S, ya habíamos hecho un ejercicio en la clase anterior, S, que es la entropía, por definición es Q sobre T constante, o el diferencial de Q sobre T constante. ¿Ya? Por ese lado, yo lo enfoco y me va a salir que el diferencial de S sobre el diferencial de T a P constante va a ser igual a CP sobre T. Entonces, ya tendría el valor de uno de los dos coeficientes termodinámicos al que he llegado. Ahora, el segundo coeficiente termodinámico, que era la variación de S con respecto a P, ya, eso también voy y me fijo en mis ecuaciones de Maxwell, que son 4, y voy a encontrar que sí existe esta variación, ¿no? Que sí existe. Entonces, esa relación de S con respecto a P, lo voy a encontrar en Maxwell, y es igual a la variación de B con respecto a T, a presión constante con signo negativo. Listo. Ahora, nuevamente hay una relación de B hacia T, pero como me están diciendo gas ideal, muy bien, me escribo entonces la ecuación de gas ideal, PB es igual a nRT, de ahí tendría entonces que derivar B con respecto a T, porque sería el valor de ese coeficiente que quiero encontrar, encuentro ese valor, entonces ya tendría el valor de los dos coeficientes termodinámicos a lo que he llegado. Reemplazo valores, simplifico y encuentro la respuesta final. La respuesta final para 1 romanos 2 es igual a menos CP sobre B. Listo, jóvenes. ¿Puede repetir, profesor, la respuesta? Ya, la respuesta para 1 romanos 2 arábigos sería menos CP sobre B, sobre volumen. ¿Ya? A ese resultado tendrían ustedes que llegar con la explicación que les he dado. ¿Ya? ¿Conforme? Ya, un último, a ver. Ya. El tercer ejercicio era la variación de entalpía con respecto a la energía interna en un proceso a entropía constante. Y encuéntrelo para un gas ideal. Ese era el 1.3. ¿Ya? Bien, nuevamente yo particularmente, las matemáticas, jóvenes, hay diferentes caminos que conducen al mismo resultado, ¿no? Ya, entonces mi forma de verlo es, bueno, si me dan un coeficiente incógnita, primero me fijo pues en Maxwell, si están dentro de las 4 relaciones de Maxwell. Y si no existe, recién me pongo a resolver, porque de repente existe y ya, pues ahí está la respuesta, ¿no? Bien, entonces voy y reviso si está dentro de las relaciones de Maxwell y me doy cuenta que no pertenece a Maxwell. Bien, entonces comienzo a inspeccionar el coeficiente termodinámico y me están diciendo a S constante, S, la entropía constante. Si S es constante, la variación o el diferencial de S es 0. Es constante, pues, no hay variación, ¿no? Ya, entonces sería 0. Ahora, jóvenes, si el diferencial de S sería 0, pero S está relacionado con el diferencial de Q sobre T. T no puede ser 0, ¿no? Entonces quiere decir que el diferencial de Q, la energía en tránsito, es 0. Entonces, si el diferencial de S es 0, el diferencial de Q es 0.
O sea, es un proceso adiabático. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces ya saqué un dato más de S que es constante, me estoy implicando de que es un adiabático. Todo entrópico es adiabático, ¿no? Ya, claro, eso también ya ustedes creo que lo saben. Ya, entonces ahora volviendo al coeficiente H, ¿no? Pero H es por definición U más PB, entonces el diferencial de H lo puedo encontrar, ¿no? Y el diferencial de H, aunque ya está calculado anteriormente, ya está calculado anteriormente, ¿no? Pero lo podrían ustedes volver a hacer. Bueno, el diferencial de H es T diferencial de S más B diferencial de P, ¿no? Y de ahí entonces saco un coeficiente termodinámico de la variación de H con respecto a P a S constante. Ya, estoy sacándolo así porque quiero voy a aplicar después la regla de la cadena también que me puede servir. Ya, entonces estoy sacando la variación de H con respecto a P a entropía constante. A entropía constante, esa es la condición, entropía constante. Y me está saliendo un valor que es igual a B. ¿Ya? Igualmente voy a encontrar la variación de U con respecto a B a entropía constante. Y ya es otro coeficiente que ustedes lo pueden encontrar y que es igual a menos P. Muy bien, entonces ya tengo dos coeficientes termodinámicos a entropía constante. Uno que es H con respecto a P entropía constante y el otro que sería U con respecto a B a entropía constante. Los puedo relacionar eso aplicando la regla de la cadena, ¿no? Aplicando la regla de la cadena y aplicando la regla de la cadena voy a encontrar la variación de U con respecto a P a S constante. Aplicando la regla de la cadena entre estos dos últimos coeficientes termodinámicos, voy a encontrar la variación de U con respecto a P en un proceso S constante. ¿Ya? Y entonces, ahí me está quedando que va a ser a menos P, que está multiplicando a la variación de volumen con respecto a la presión en un proceso AS constante. Muy bien, entonces tendría ya una segunda ecuación, ¿ya? Una segunda ecuación. La primera ecuación era, a ver, le repito la primera ecuación que ustedes ahí deberían haber encontrado sería la variación de H con respecto a P a S constante. Y la segunda ecuación, que sería aplicando la regla de la cadena, sería la variación de U con respecto a P a S constante. Muy bien. Ahora, si relacionan los dos, ya dividiéndolos, van a encontrar ustedes ya prácticamente la respuesta. La variación de H con respecto a U a entropía constante, hasta ahí sería igual. A ver, les ayudo. Ya prácticamente le estoy resolviendo. Ya, esa respuesta sería igual a menos B sobre P, que está multiplicando al coeficiente termodinámico, paréntesis, variación de P sobre variación de B, a S constante. Hasta ahí estaría resuelto la mitad del ejercicio. Ahora, el problema me decía, oiga, tómelo como un gas ideal, pavo ratón, ¿de acuerdo? ¿Y dónde voy a aplicar eso? En la variación de P con B. P con B a S constante. Muy bien. Entonces ya habíamos dicho que si S es constante, Q es cero, la transferencia de calor, no hay flujo de calor adiabático. Entonces, en gas ideal, recordando procesos adiabáticos, tenemos la ecuación, recordamos en procesos adiabáticos, PB elevado a la gamma es constante, PB elevado a la gamma es constante. Ya, entonces, de ahí despejo P. Y después que despejo P, lo derivo eso con respecto a B, a volumen, en un proceso a entropía constante.
Eh, a ver, un poquito más, para que no se compliquen en la derivada. Habíamos dicho que P por B a la gamma es constante. ¿Gamma qué cosa era? Es un coeficiente adiabático, es una constante, es constante. PB es constante. Entonces solamente cuando yo derivo P con respecto a B, la variable es B. La variable es B. ¿Ya? Entonces, una vez que encuentro la variación de P con respecto a B a entropía constante considerando gas ideal, ya reemplazo en la ecuación que le dije que ahí habíamos llegado hasta el 50%. Reemplazo y encuentro la respuesta final. La respuesta final es la variación de H con respecto a U a ese constante, que era la pregunta, va a ser igual simplemente al coeficiente gamma. Esa es la respuesta. ¿Ya? Profesor, una consulta. Sí, dígame, le escucho. Lo que pasa es que yo lo he tratado de otra forma un poco más sencilla ¿Ya? y sale lo mismo. Ya, conforme, está bien, Entonces, como le digo, las matemáticas usted lo puede llegar a un resultado por diferente camino. Tal vez sería un poquito más sencilla o más, ¿no? Pero la respuesta es 1. ¿Ya? Usted sabe que sí, 5 más 4 es 9 o 4 más 5 también es 9. ¿Ya? claro, se pueden tomar, como es un proceso adiabático, puedo tomar las relaciones de, por ejemplo, del delta de H y delta de U de un proceso adiabático Claro, y de ahí claro, simplemente claro, también, derivarlo. también, también, también. ¿Ya? Bueno, Pero, sí, la idea de esto era hacerlo un poquito más, buscarle un poquito más la aplicación para que puedan ustedes tener un poquito más de idea. Pero esa ruta que me está diciendo también conduce al mismo resultado. ¿Ya? Conforme. Está bien. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, ya el punto 2 romanos y el 3 romanos específicamente es un ejercicio donde simplemente ustedes tienen que aplicar ya con valores y encontrar las variaciones, ¿no? Y ahí le están dando el coeficiente de dilatación alfa para el tercer problema. El tercer problema, el tercero romano decía, es un problema. 50 litros de agua que se encuentran a una temperatura de 300 Kelvin se van a comprimir, algo ilógico, ¿no? Pero teórico, ¿no? Porque el agua no se va a comprimir, ¿no? 50 litros de agua que se encuentran a una temperatura de 300, o sea, algo de veintitantos grados centígrados, se comprimen a temperatura constante y en forma reversible de 1 hasta 100 bares de presión. Dice, suponga constante el coeficiente de dilatación, la compresibilidad isotérmica K, o que le llaman también beta, ¿no? Y el calor molar le están dando su valor. Se le pide a ustedes calcular el calor que se desprende, el trabajo que se realiza y el incremento de la energía interna del gas. Ya. Entonces ustedes aquí tienen que aplicar las ecuaciones, pues, ¿no? Ya, acá le están dando un dato isotérmico, ¿ya? Y también le están dando, pues, los coeficientes, ¿no? ¿Ya? Bien, jóvenes. Esto sería entonces a manera de haber repasado un poquito las ecuaciones, ¿no? Y vamos a continuar, ¿no? Y vamos a ver entonces ahora las deducciones de los cálculos de las variaciones de entropía, entalpía, energía interna, Gibbs y Helmholtz, siempre en sistemas cerrados y de composición constante, ¿ya? Porque ya en la próxima clase tendremos ya que ver composición variable. Bien, entonces de repente un pequeño, a ver, hasta ahí ya hemos concluido la primera parte, ahora vamos a hacer un poquito de esta segunda parte, ya, el cálculo de variaciones. Bien, ya,
Entonces acá vamos a hacer primero para calcular S, todos están con las viñetas. Para S, para H está con otra viñeta, para U está con otra viñeta, para G y para A están con otras viñetas, ¿ya? Y entonces estamos partiendo de que S en función de TP, la diferencial total es la derivada con respecto a cada variable, ¿no? Multiplicado por el diferencial de la variable que está variando, ¿no? Diferencial de S con respecto a P, diferencial de P, S. Y este coeficiente ya sería CP sobre T. Esto se puede demostrar. Y la variación de S con respecto a P también es igual a menos alfa. ¿Ya? A menos alfa B, perdón. A menos alfa B. Diferencial de P, diferencial de P. Ahora, tal vez ustedes puedan querer comprobar este paréntesis que es igual a menos alfa B. Ya eso queda para ustedes, ¿ya? Entonces tendríamos que este diferencial delta se convierte a delta simplemente integrando, ¿no? Integrando acá, ¿no? Ya, acá en esta integral, ¿no? En esta integral estamos haciendo la siguiente aclaración. La primera integral, que es esta, ¿no? Se calcula a la presión P sub 1, ¿no? Porque la variable es T, pero hay dos presiones. ¿A cuál de ellas? A la presión. Y la segunda integral se evalúa a la temperatura T sub 2, ¿ya? Porque acá la variable en esta segunda integral es P y no es T. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tienen. Con letras doradas ya directo. ¿Ya? Sería otra ecuación que ustedes lo podrían tener a mano para como su formulario, ¿no? Bien. Otra viñeta para el cálculo en este caso sería de H, ¿ya? H, en función de TP, temperatura, entonces la diferencial total, la diferencial de las partes, ¿no? En función de justamente de las variables T y en función de la variable P, ¿no? Y H sobre T, CP, ¿no? CP, ¿no? Porque ya eso también ya no hay necesidad de mostrarlo. H es igual a CP diferencial de T, aquí está, pues, ¿no? Ya, la variación de H con respecto a P es este paréntesis, es un proceso isotérmico. Esto también ustedes lo pueden ustedes corroborar, ¿ya? Lo pueden ustedes corroborar y sería entonces diferencial de P. ¿De acuerdo? Ahí está en dorado, entonces la variación de H, ¿no? Bien. Otra viñeta sería el delta de U, sería aplicando la fórmula. Previamente habrían que calculado delta de H, pues, ¿no? Habrían que haber calculado el delta de H. Calculando el delta de H menos la variación del producto P por B, me da la variación del delta de U. ¿Ya? Esta es otra viñeta. Otra viñeta sería para el cálculo de delta de G. Sabemos que por definición delta de G es delta de H menos T delta de S, pero este es para un proceso donde T es constante, por si acaso. Para un proceso donde T es constante, o sea, proceso isotérmico. Y si queremos aplicar esta fórmula de acá, entonces tendríamos que calcular los componentes de esa fórmula. Los componentes que sería el delta de H y el delta de S, ¿no? Lógicamente, si tenemos los componentes encontramos el total, ¿no? Entonces, una forma de calcular delta de G podría ser esta fórmula, esa fórmula, ¿no? Ya, podría ser podría ser otra, y otra manera también lo tenemos cuando empleando la definición de G y evaluándolo a temperatura constante. La variación de G con respecto a T es igual a B. Entonces
delta de G sería simplemente B diferencial de P, desde P1 hasta P sub 2. Bien, jóvenes. Hasta aquí hemos avanzado, creo que algo lo bastante como una práctica, ¿no? Ahora, la otra parte que se viene ya sería ya composición variable. Composición variable quiere decir que van a haber las variaciones de moles. Va a haber el componente, por decir, del componente 1, del componente 2, del componente 3 y etcétera. Entonces ahí todos los términos termodinámicos como G, H, S, ¿no? Entonces ya no sería en sistema cerrado solamente de dos términos, sino que ya no sería solamente en función de T y de P, los dos términos, sino que habría que considerar también la variación de moles, ¿no? Entonces ya ese es un sistema abierto, ¿ya? Y en ese sistema abierto, entonces ya vamos a ver el potencial químico. Perdón, antes que eso, vamos a ver magnitudes molares. Las magnitudes molares es la magnitud, sabemos que es todo aquello que se pueda medir, magnitud termodinámica molar. Entonces, por ejemplo, se puede medir el H, se puede medir G, se puede medir S, se puede medir B, ¿no? Entonces, molar es que pase por cada mol. ¿Ya? Magnitudes molares y parciales también se va a llamar, porque si estamos en sistemas abiertos, van a haber 2, 3, 4. Nosotros vamos a estudiar de dos componentes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento de una de las sustancias, ¿no? De una sola de las sustancias manteniendo la otra constante. ¿Y para qué nos va a servir eso? Vamos a poner en un primer ejemplo, como que siempre se pone y en todos los libros aparece este ejemplo, entonces no es nada raro, la mezcla de agua y alcohol. Dos componentes, un componente agua y el otro componente alcohol. El caso es de que podemos preparar una determinada mezcla de agua y alcohol en diferentes proporciones, pero la suma total de los volúmenes de agua más el volumen de alcohol, la suma total no me da, el resultado no es aditivo, ¿no? Es decir, si yo mezclo 20 de alcohol con 20 de agua, no tengo 40 de volumen total. Normalmente tengo una contracción, ¿no? Y en otros hay expansiones. Entonces, cuando se trata de procesos en cantidades grandes, entonces ese porcentaje de variación hay que tenerlo en cuenta. Eso se enfoca desde el punto de vista de magnitudes. Magnitud puede ser en este caso de la agua y alcohol, la magnitud volumen, molar por cada mol y parcial para el componente agua o parcial para el componente alcohol. Si encontramos las magnitudes molares, ¿no? Entonces podemos determinar el volumen final y encontrar, bueno, el porcentaje de comprensión o de expansión. Entonces, estos temas ya estaríamos viendo en sistemas abiertos, ¿ya? Entonces, ya sería la próxima clase que estaríamos entrando en sistemas abiertos, donde vamos entonces a ver, aparte de las variables T y P, vamos a ver las otras variables que serían las moles que puedan entrar, ¿ya? Y de ahí vamos a sacar las ecuaciones respectivas para las propiedades molares parciales y vamos a ver una de la propiedad molar parcial específicamente, y que en el laboratorio se ve, es acerca de la magnitud volumen, ¿ya? Pero esto es el mismo criterio, se aplica para todas las otras funciones termodinámicas, ¿ya? Entonces, y de ahí recién vamos a pasar al equilibrio químico, ¿ya? Creo que por ahí hay un poquito más de secuencia. Entonces vamos a variar un poquito el sílabo, ¿no?
primero vamos a ver magnitudes molares y después de magnitudes molares sistemas abiertos, entramos ya sistemas abiertos en reacciones en equilibrios químicos. ¿Ya? Entramos después a equilibrio químico, después de equilibrio químico entramos a equilibrio de fases y acabamos todo lo que es el equilibrio material. Y de ahí entramos ya a la otra parte eléctrica y para finalizar cinética. ¿Ya? Entonces se ha hecho la parte de ejercicios, se les ha dado una idea de cómo resolver sus ejercicios, se ha hecho también variaciones de las funciones termodinámicas y por el momento podemos quedarnos aquí. Ahora, yo les plantearía una situación. Como esta es parte matemática y hay que poder manejar como el álgebra, ¿no? Uno domina el álgebra sí y solo si lo practica, ¿no? Porque uno lo puede conocer, pero si no lo practica, no pasa nada, ¿no? Bien, entonces, no sé si hasta sistema abierto, magnitudes molares, podríamos dar una práctica, ya para no almacenar muchos temas para la primera práctica. Esa es una propuesta, creo que sí, creo que todos están conformes. El señor Álamo, conforme, Rocío Maribel Coiga Rincón, sí, sí, creo que todos también. Ah, ya, ¿cómo será la práctica, profesor? Eso es lo más interesante. Vamos a ver, ya, creo que ya por la primera parte estamos de acuerdo que se dé hasta magnitudes molares. Ya, ahora, ¿cómo se va a desarrollar la práctica? De hecho, que va a ser virtual, ¿no? Va a ser virtual. La práctica va a ser, miren, como ya les dije al comienzo, va a ser solamente lo que hemos hecho, los ejercicios dejados, algunas variaciones por ahí que pueda haber, ¿no? Y va a ser con tiempo, pues. ¿Ya? Y entonces estoy viendo la posibilidad, la factibilidad que se pueda dar, ustedes resuelvan a mano e inmediatamente me lo pasan por correo. Tomándole una fotito me lo pasan por correo. Creo que sería una situación de lo virtual, ¿no? Debido a esta situación, pues, ¿no? Creo que podría ser ese. A ver, el correo institucional, allá. Mi correo institucional es gguamanite, G todo minúscula. A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver. Es. No. G guamanite arroba edu unat.edu.pe. ¿Ya? Ese sería, a ver, guamaní arroba unat, ya está. Ese sería, ¿ya? Ese sería, ya, han visto ya ya, profesor, ¿puede colgar la segunda clase en el SGA, por favor? Sí, está colgado. Y este último también, sí. Sí, está colgado. Y es más, hay veces no sale bien en el SGA, sale con algunas deficiencias propias de lo que es gratuito, entonces se lo estoy colgando también en YouTube. ¿Ya? No, perdón, más que todo en el Face. En el Face, para que lo puedan ustedes bajar. El Face creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? En el Face ingresan y ahí lo pueden bajar, pues, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces creo que por hoy día sería sería todo, ¿no? A ver, ¿qué dice Cadenías? Profesor, puede colgar la segunda clase, ya le dije, sí, solo hay uno, no, revíselo. Deje más ejercicio para practicar. Mire, ya hay bastantes ejercicios, ¿ah?
Yo les he dejado por más o menos 2 problemas, 3 ejercicios, les he resuelto uno tanto, pero dentro de eso, de los últimos que he resuelto, hay algo que está dentro, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la práctica va a ser con tiempo, pues, ¿ya? La práctica va a ser con tiempo. Es decir, si ustedes, como le dije antes, practican su álgebra, igual acá van a practicar, van a poder resolver. Esto les va a servir bastante, pues, ¿no? Esta es una herramienta netamente química, netamente de ingeniería, ¿no? Como les decía, hay una diferencia entre ingeniería y química. Nosotros los ingenieros buscamos la parte aplicativa, ¿no? No nos detenemos tanto en la parte teórica que solamente es función del tiempo, cambia con el tiempo. La parte técnica es aplicativa y nosotros pues tenemos que ver producción, ¿no? Ese es, ¿ya? Entonces, ¿para qué día estaría programada? Vamos a primero a terminar la parte de magnitudes molares. Posiblemente sea dentro de 2 semanas. Una semana que sea para magnitudes molares, ¿ya? Y en la siguiente, sobre la marcha, estaríamos dando, ¿ya? ¿Conforme? Entonces ya ustedes tendrían ya no mucho más, no tendrían mucho acumulación de temas, ¿no? ¿Ya? Muy bien, jóvenes, creo que por acá nos podemos quedar. Tienen suficientes ejercicios, revisen, resuélvanlo lo más rápido. No es memoria, es práctica. No es memoria. Bueno, al menos yo definitivamente memoria soy poco de memoria. Ya, jóvenes. Entonces, ahí quedamos entonces, jóvenes, si no hay mayores preguntas. Bien, ahí quedamos, ¿ya? Entonces está colgado.